Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 123 de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos, expertos, especialistas en las diferentes ramas, tal y como usted nos lo ha pedido. Debo agradecer nuevamente a la arquitecta Sacha Lezama Lomelí. Estamos investigando a ver si somos parientes. Esta facilidad que nos ha dado para que los presidentes de los diversos colegios que integran la FECAPEC estén aquí con ustedes para que en la materia en la que son expertos, en este caso el maestro Ofir Aragón Nieves, él es el presidente de la Federación de Colegios de Abogados. Ofir, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pido un favor, te puedes quitar el cubreboca, yo me retiro a la sana distancia y así la gente te ubica perfectamente, pero que no te conoce, ¿no? Sí. Presidente del colegio más antiguo de los federados, ¿no? Porque hay varios colegios, pero ya nos explicarás más adelante. Sí, pues bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes a todo el auditorio y pues a ti saludándote con mucho agrado el estar aquí compartiendo algunos tópicos y temas. Pues sí, yo creo que en un principio hablábamos exclusivamente de lo que era el colegio, qué estaban haciendo, cuántos miembros tenían, etcétera, ¿no? Era una manera de promocionar una organización intermedia que a mí me parece de lo más eficiente. Incluso pues hay una muy buena práctica que han utilizado los últimos gobiernos de acercarse a los colegios para pedirles sus puntos de vista, para incluso solicitarles estudios, una serie de cosas, ¿no? Bajo la premisa que impuso Pancho Domínguez, incluso que yo diría que funciona ya desde mucho más atrás, pero Pancho la denominó la triple hélice: el fincar la educación, el aparato productivo y el gobierno. Y bueno, pues todo esto en conjunto con la sociedad de la que ustedes forman parte. Entonces creo que recurrir a los expertos, que además, pues no es sencillo, yo creo que dirigir un gremio tan numeroso y, voy a decirlo de manera coloquial, tan grillo y tan competido, ¿no es así? Sí, Bueno, ya le arranqué la primera sonrisa, ya se rompió aquí el turrón. es complicado, pero es más satisfactorio Claro. lograr cosas por tus compañeros profesionistas. Hace ya prácticamente 4 años, me tocó tomar las riendas del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, única organización en el estado que cuenta con una marca registrada, única organización que encuentra avalada por la Dirección de Profesiones del Estado de Querétaro, de la República. Bueno, son abogados, ¿no? Tienen que estar muy apegados a las normas legales. Y es la única organización también de abogados que pertenece a la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, la FECAPEC. De ahí en fuera, sí existen otras organizaciones o asociaciones, ninguna colegio. La barra de abogados. Existe la barra Colegio de Abogados, que es una organización también nacional, que también tiene su reconocimiento, y ya las subsecuentes. Así es, y además, sean... bueno, en mis tiempos, o sea, yo estoy un poco mucho mayor que tú, pues cuando nos preguntaban saliendo a la prepa, ¿y qué vas a estudiar? Derecho. Y sigue siendo una de las carreras más demandadas, ¿no? 30 y tantas escuelas o universidades que imparten la carrera. Exactamente. Y bueno, me recuerda una compañera de aquellos tiempos. Yo quería estudiar periodismo, el problema fue que no había escuela de periodismo aquí, yo era el hijo más pequeño, entonces me tuve que quedar a estudiar aquí. ¿Qué estudias? Bueno, pues Derecho, pero tenía una compañera
que era apasionada de las leyes, de esta situación. Es que yo sí voy por vocación, Ajá. yo sí voy por convicción. Y es más, si estudio abogada, puedo ser hasta presidenta de la República. El asunto es muy versátil, ¿no? Y muy amplio ya. La carrera de la abogacía, del derecho, fascinante. Bueno, finalmente la estudié, aunque toda mi vida la he dedicado a la comunicación. Pero es muy distinto, maestro, lo que estudiamos en la carrera, o no sé si ya lo hayan adecuado, lo que vemos en la carrera a lo que ya en la práctica, en el mundo real, tenemos que ejecutar, que ver, ¿no? ¿Es así o ya ha habido un proceso de cambio, de adecuación en las carreras, en las escuelas y en las facultades de derecho? No, sigue siendo igual. Las cosas no son como parecen. ¿Mm? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando Yo están lo vi, yo lo viví. estudiando los chicos, ello mismo a mí me llevó a tomar la decisión con el consejo directivo que hoy me acompaña en el Colegio de Abogados, a realizar una tarea con todos los jóvenes de las diversas universidades y casas de estudio que cuentan con la carrera de Derecho. Ujú. Nuestro colegio hoy en día tiene una red de jóvenes donde participan un líder de cada universidad que cuenta con la carrera de Derecho. Ah, qué interesante. ¿Con qué objeto? Con el único fin de que el chico que se encuentra estudiando la carrera ya puede ir participando de la vida de una colegiación. Ujú. No hace falta decir que la colegiación obligatoria en México estamos a años luz. Sí, sí, lamentablemente. A años luz porque nuestro debate y nuestra interpretación se limita a temas muy políticos y sociales y a factores que no atienden a realidades. Entonces, el debatir sobre una colegiación obligatoria nos lleva a debatir sobre ese artículo 5º constitucional, Ujú, sobre la libertad de trabajo. ujú. Entonces, la colegiación tiene siempre ese límite. Esa condición. Sin embargo, creo y estoy convencido de la colegiación vinculante. La colegiación vinculante es aquella que se realice y se efectúa para beneficio de los que están colegiados y les dan certeza a un cliente. Es decir, no es obligatorio, pero... Es como una certificación y una garantía, ¿no? Y aparte, se vincula hacia los lineamientos del gobierno. Si tú estás colegiado, tienes ciertos beneficios. Ujú, Si tú estás colegiado, como tus servicios los puedes prestar más rápido porque tienes acceso a plataformas. claro. Es como muy parecido a los arquitectos o los que son ingenieros, los directores responsables de obra, los famosos DRO. Sí. Si no están colegiados o no exhiben su acreditación, Ahí no está pueden firmar, la firmita. aunque sean Ujú, ingenieros. exactamente, aunque Pero estén están titulados vinculados. incluso, Entonces, pero, eso pues no te limita y te dice, pues, si quieres colegiarte, pues puedes prestar ese servicio, si no. Entonces, creo que son cuestiones que a los chicos se les debe de ir fomentando esa cultura de la colegiación para que se inmiscuyan hubo por en ahí, esa labor y sepan lo que se va a realizar en un futuro. hubo por ahí hace 3 o 4 años, si mal no recuerdo, justamente la intención de que fuera obligatoria esta colegiación, de que fuera, es decir, fuera un requisito sine qua non, hablando ya entre abogados, Sí, para que pudiesen ejercer y que sus clientes, quienes requieren de sus servicios, pues tuvieran esa garantía, pero se quedó también en una mera intención, ¿no? No hay quien lo retome. ¿Qué pasó es con muy complicado. Ujú. Muy complicado llegar a esa colegiación obligatoria porque, vuelvo a repetir, estamos en un país en el que la interpretación de la ley se vuelve muy restringida. A eso le Y vamos a entrar en un ratito más. efectivamente, hoy en día, pues sería bueno, hoy en día tenemos en puerta una consulta popular, También de eso vamos pues a para hablar ver si sí o adelantito. no se Ujú. hacen ciertas cosas. No sé si me explico, pareciera que podríamos decir la colegiación es obligatoria y ¿qué dirían los abogados? Unos dirían que sí, Ujú. otros dirían Pero, que no. Unos que sí, ¿por qué? Yo estudié, a mí me dan una patente para ser licenciado en Derecho con una cédula una cédula profesional y ya con profesional. eso puedo hacer el ejercicio profesional. ¿Por qué me obligas
a colegiarme. Lo único ¿Sí? que quieres es Y, sacarme una lana, una cuota, una y cosa así. aparte a las malas prácticas que a ciertas organizaciones, sin que resulten que las ofendamos, pero que no cuentan con registros o que no, o que crean organizaciones para efectos o tintes políticos, Ujú. pues el abogado por supuesto que no quiere colegiarse a organizaciones que tienen esos factores. Yo le puedo decir que el Colegio de Abogados Litigantes, prácticamente de sus 16 o 17 selecciones para presidentes, se han creado 8 o 10 asociaciones. O sea, es decir, Se han casi fragmentado. casi cuando hay un perdedor, quiere crear Se fragmenta una y se queda. agrupación. Le pasa lo que a los cárteles, digo con todo respeto, toda comparación guardada, pero no perdí, bueno, pues, igual o en la política, ¿no? Perdí y pues hago mi partido. O lo que hizo López Obrador, pues, perdí 2 veces, me los traigo de todos lados, de donde salgan y hago mi propio movimiento. Pero bueno, esas son otras cosas. Es importante que nuestra audiencia conozca la trayectoria del maestro Ofir Aragón Nieves. Él se graduó con la licenciatura de Derecho por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro. Continuando con su formación académica, realizó la especialidad de Derecho Penal y la maestría en Derecho en nuestra queridísima Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente realizó el posgrado en la maestría en Juicio de Amparo en la Universidad Católica, la UNIVA. Profesionalmente, desde hace 20 años se ha desempeñado en el litigio en diversos despachos jurídicos, formalizando desde hace 10 años su propia firma legal, ABP Abogados SC, donde presta sus servicios profesionales en diversas áreas del derecho. En el ámbito académico, es profesional, cuenta con experiencia docente de más de 15 años impartiendo la cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿En qué materia, maestro? A mí me ha tocado derecho de ejecución de sanciones, Uh-huh. derecho penal, Uh-huh. derecho romano. El derecho romano, como me dio lata. Me daba el Sí. maestro castellano. Ah, Después fue magistrado. Bien, en la Universidad Autónoma de Querétaro ha dado diversas materias, como nos lo acaba de señalar, y se desempeñó 12 años en la coordinación de posgrado y licenciatura en Derecho en la Universidad Católica UNIVA, plantel Querétaro. Actualmente tiene pues el honor, la satisfacción de presidir el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, que ya lo dijimos, es la organización con el mayor número de agremiados en la entidad, ya que también les explicábamos que pues hay muchas diversas agrupaciones de abogados, quizás la que más tenga, ¿no? De todos los colegios, sí, eso todos los seguro. colegios. Incluso, pues sí, somos una organización a nivel estatal. Uh-huh. Abarcamos los 6 distritos judiciales. Eso es. De la entidad trabajamos con capítulos que están estructurados de la misma manera que se encuentra estructurado aquí en Querétaro, es decir, un presidente, un vicepresidente, secretario y sus vocales. En cada distrito judicial tenemos un representante o un líder Uh-huh. que representa, y ahí se ha hecho un trabajo de verdad que yo considero que es uno de los trabajos más grandes que ha tenido la colegiación en Querétaro. Hoy en día no sabe qué satisfacción da llevar capacitación cuando vamos a Tolimán, al Distrito Judicial de Tolimán. Uh-huh. No era nada fácil llevar allá un magistrado, llevar allá un juez, llevar allá un doctor, un especialista. Pues era complicado porque realmente el abogado que quería capacitarse de aquel distrito judicial tenía que venir a algún curso a Querétaro. Uh-huh. Y ahora no, ahora el abogado de allá es capacitado por su colegio, Eso. allá mismo en su sede. Qué bien, qué Se bien. atiende en específico a su problemática, a sus necesidades para prestar mejores servicios a la sociedad. Ese es el único fin. La capacitación es algo fundamental pues, en todas las ramas del conocimiento, en todas las profesiones, pero sobre todo yo creo que en el caso de los abogados por el asunto de las jurisprudencias tienen que estar, pero sí, muy a las vivas en ese momento, ¿no? Eso puede ser la diferencia en un juicio
de un buen abogado que pues, en la jurisprudencia de tal, y ahí le pueden dar un vuelco a algún litigio que estén teniendo, ¿no? Entonces, esa capacitación, esa actualización es fundamental en todas las ramas. Por supuesto, un ingeniero en estructuras que no sepa cuáles son los nuevos avances en la tecnología, pues igual se queda rezagado. Pero acá, como solía decir nuestro gran maestro don Carlos Septién García, los errores de los arquitectos se elevan, los de los médicos se entierran y los de los abogados se encarcelan. Así es que, y la de los periodistas pues, se publica, ¿no? Así está la situación. Y además, maestro, reconocerte lo que le he dicho aquí a cada uno de los presidentes de los colegios que nos han hecho el favor y el honor de acompañarnos en este estudio. Hay un plus, hay un agregado. En tu caso, bueno, ya vimos un pequeño fragmento de tu amplio currículum y pues podías estar tranquilamente a estas horas, no sé, esperando ver el partido de fútbol, en fin, haciendo alguna cosa, viendo la serie de cómo se hicieron tiranos de Netflix. O jueves social, ¿verdad? También, el jueves previo al ¿cómo dicen los chavos? Jueves, ¿no? Eso. Y luego de viernes, en fin. Sí podía estar ahí, sin embargo, bueno, pues está aquí con nosotros en el estudio para transmitir sus conocimientos, para hacer este análisis que vamos a empezar sobre los temas que más interesan en este momento a la población. Previo a la elaboración del programa, tenemos un noticiero de 3 a 4 de la tarde, lo anunciamos, y mucha de nuestra audiencia pues nos manda preguntas que quieren saber qué pasa sabiendo que viene un especialista. Y en este caso, una de las cuestiones, la pregunta más recurrente fue justamente sobre esta consulta del próximo domingo. ¿De qué se trata, maestro? Primero voy a leer los términos en los que está planteada la pregunta para no prejuiciar absolutamente a nadie. Dice esta pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomados en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y el derecho y bla, 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 bla? A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. La consulta es legal, está en la Constitución ya establecida como tal, ¿no? Es legal, no tenemos vuelta de hoja, ya se lleva el domingo a cabo. Ajá. Ya no fue declarada inconstitucional, ya fue emitida por el Poder Ejecutivo, aprobada por el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que fue la que le dio el giro a la pregunta. Original, ¿no? Y que ha sido un peloteo nada más, para zafarse cada quien del contexto de la dirección de la pregunta, pero es legal. La consulta es legal, está contemplada en la Constitución hacer ejercicios o los denominados plebiscitos. Pero se cambió totalmente el sentido de del sentido que le quiso dar el presidente, porque en la pregunta original decía: ¿estás de acuerdo o no en que se enjuicie a los expresidentes? Y hablaba específicamente de los nombres. Cuando se viene toda esta situación, bueno, la mandan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y acá, bueno, entre los periodistas, como comentamos siempre, ¿no? Será muy difícil, y en tu caso, por ejemplo, que te dijeran: oye, maestro, ¿no quiere ser el presidente del tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Superior de Justicia? Pues estaría difícil decirle que no a un gobernador, ¿no? Así como resulta difícil decirle a un presidente que no, aunque te diga que te vas a hacer cargo del sistema penal del país. Entonces ahí yo creo que los ministros actuaron cautamente para no decirle que no, pero crear un galimatías que honestamente, y tú como experto
en asuntos de derecho, en derecho constitucional. ¿Qué opinas de la pregunta y de lo que dice? Primero es considerar que hay una ambigüedad tremenda. Es un galimatías. Una ambigüedad tremenda donde de ahí no podemos partir. Ajá. De ahí no podemos partir y voy a poner una analogía que tenemos. No sabes, bueno, tú eres abogado, pero quien No, la no, gente la normal, gente común y corriente, lo más no puede difícil entender. que nos cuesta a los abogados contestar una demanda es una demanda que no tiene pies y cabezas. ¿Me explico? Sí, O sea, sí, eso es por más supuesto. difícil que contestar algo que viene técnicamente bien elaborado. Entonces, desmembrar los efectos y las circunstancias de un cuestionamiento como el que se está planteando es sumamente difícil. No vienen ni nombres, no vienen ni detalles, ni acciones. La misma pregunta, si la desmembramos, nos encontramos con la palabra decisiones políticas. Sí, aquí está, sí, podemos irnos frase por frase. Frase por frase te puede decir, y decisiones políticas. ¿La política qué es? Actividad social. Así es. ¿Sí? Va a haber 93.5 millones de boletas que van a repetir y ahí voy, 1 de agosto. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? Tú me dices dónde le paro. Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, es lo que estabas comentando, tomadas en los años pasados. Esto quiere decir que también se puede incluir lo que pasó en el 2020, ¿no? Cuando ya estaba López Obrador aquí. O sea, estrictamente podía ser, pero bueno, estamos viendo que hay un interés más que jurídico, más que legal, más que de respeto a la Constitución, un interés justamente político. Desde la misma pregunta, de entrada, desde que tiene la pregunta, la palabra política, nos queda claro y nos queda evidenciado que estamos fuera del rango jurisdiccional. Así de Cuando sencillo. algo sale del rango jurisdiccional y constitucional, sale también del debate de los abogados. Entra al debate social Y político. y político. Es decir, a lo que cada quien pueda opinar. ¿Por qué? Porque el debate entender jurídico... o interpretar, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí aquí lo grave es, ya se va a llevar a cabo, es el acarreo, las consecuencias que va a tener para nosotros, sociedad, el haber invertido más de 500 millones de pesos Que tuvo que ahorrar el INE porque le dijeron en una "Lo haces", consulta popular que pero- no va a llevar a otra cosa Exacto. más que a la creación de comisiones de la verdad. ¿Tú crees que en eso desemboque? No hay de otra. finalmente? La consulta no puede ser causa ni efecto de cuestiones jurisdiccionales o que tengan que ver con la aplicabilidad de la ley. Porque hay otro factor, ¿no? Que establecen ahí que debe ser cuando menos el 40% de votantes del padrón electoral. 37 millones. 37 millones de personas que difícilmente se alcanzaron en una elección intermedia. Estamos hablando que incluso en una elección presidencial difícilmente se llega al 60%. Entonces, con esta situación en donde nada más hay una pregunta que nadie entiende, que nadie entendemos, o al menos mi pobre cerebro no me da para entender esta situación, que sí, lo que me queda claro es lo que ya comentaste, uno, que es constitucional, pero que tiene sobre todo un trasfondo político. Y los resultados pues son impredecibles, ¿no, maestro? Son impredecibles, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada, porque insisto, cuando esto sale del aspecto jurisdiccional, se queda en el meramente aspecto social. Y entonces creo que el objetivo también del presidente, que es el principal promotor de esta consulta popular, pues está surtiendo los efectos que él quería causar. Pero además contradictoriamente, ¿no? Es decir, de él sale la iniciativa con una pregunta en términos totalmente distintos, en la que sí aparecen los nombres de sus archienemigos,
Felipe Calderón, etcétera, hasta al que no puede tocar por ese presunto pacto de impunidad con Peña Nieto. Entonces eso también nos hace pensar que no nos lleva a ninguna parte, que habrá una total impunidad, porque si dices que si esto desembocara en una comisión de la verdad, tendría que haber la votación suficiente para que fuera vinculante y que siga alguna otra acción, o entiendo mal, maestro. Creo que no nos va a llevar a que va a seguir la impunidad, y peor tantito, creo que nos va a seguir llevando a que no va a salir la verdad. Nunca. Porque las acciones ni siquiera están determinadas, ni sabemos cómo las va a poder lograr. Tendría que desenmascarar. No, aparte de que la misma consulta ni siquiera señala nombres. Sí, ya ni siquiera en eso, quedó. En una consulta tan general, en una consulta donde las acciones también no están delimitadas, pues entonces van a resultar actores políticos al por mayor. Sí, y ahí decíamos, bueno, en un momento determinado podían pensar en enjuiciarse, pues a Bartlett, por ejemplo, es un actor de los años pasados, que podía enjuiciarse a Irma Heréndira Sandoval, de la función pública, porque ya, aunque ya no está en el puesto, pues fue la que hizo acciones de perdonar, muchísimas acciones que a la gente que incluso no tenga ningún conocimiento sobre el derecho, sobre la Constitución, pues sabe perfectamente que no se actuó en rigor con el sentido de justicia, ¿no? Y no quiero entrar al término, a la vieja discusión de lo legal y lo justo, porque entonces sí nos tendríamos que estar como 20 programas, ¿no? Sí, no, oye, es triste tener un ejercicio contemplado en nuestra Constitución en una ley federal como es la ley de consulta popular, en manos de consultarse un tema como el que se está planteando. No estoy tampoco yo expresando exoneración o impunidad a los actos que haya realizado ciertas personas, no, que también no se entienda así. Yo lo que estoy hablando es de la cuestión de la consulta, no fue planteada de la manera adecuada y no tiene los efectos que se pudiesen esperar para la sociedad. Pues es incluso hasta un distractor, ¿no? O sea, por toda la serie de problemas que realmente no se resuelven. Pues, es un distractor, creo que en los factores o entes políticos sociales que participamos, en los actores, porque yo hice un balance en la semana pasada con personas que no son del área. El abogado, la mayoría de los abogados sí está inmersos un poco en las cuestiones de política. Totalmente, de eso. diría yo. El periodismo pues ni se diga. Claro, pero están muy de la mano. Pero si usted lo hace, haga el ejercicio con cualquier persona, y no saben que va a haber una consulta. Ya lo hice, yo tengo el privilegio de no saben que va a haber consulta, ni de qué se trata, ni de qué consiste. No la entienden, no la entienden. Yo tengo el privilegio de tener una colaboración en la televisión y en la radio universitaria, y le dediqué justamente una de estas cápsulas a este asunto. Regularmente tengo por ahí 2 o 3 pro AMLO, que a todo le dicen que no, ¿verdad? Pues en este caso no supieron qué decir ni qué explicar, ni aún la gente misma que es seguidora de AMLO. Digo, finalmente estamos en una democracia y todos tenemos derecho a pensar distinto, y de ahí que se dé el diálogo. Pero esta es una maniobra desde mi punto de vista, y asumo mi afirmación de que es bueno, iba a decir otra palabra, de que es una distracción y es una payasada para no atender los problemas reales. Usted dígale su programa. Tenemos una audiencia de una enorme calidad. ¿Verdad? Después le mando los comentarios, porque digo, no me llegan aquí, están tomándolos en otro lugar. Pero bueno, vamos a ver si por aquí nos llega algún momento. Sí tenemos una comunidad muy, muy participativa, muy interesante, y además luego me corrigen, eso es lo que nos ha hecho que en 2 años tengamos ya un programa pues de muchísima más calidad y más cuidado, y ustedes de este lado de la cámara, que ahí está, nos ayudan con sus puntos de vista, y del otro lado de la cámara también nos ayudan muchísimo
para escudriñar este tipo de cosas. ¿Usted va a votar? No, Definitivamente yo tampoco. definitivamente no creo que tenga que cumplir con ese factor civil que me traería como consecuencia un efecto democrático como son las elecciones, Ajá. en donde sin duda tengo que salir a votar, ¿sí? Pero en el caso de esta consulta popular, no. Es una La palabra común y corriente que conocemos y que podemos pensar que es una vacilada. Es Definitivamente, una vacilada por donde decirlo, estamos por decirlo muy suavecito, ¿no? invirtiendo mucho dinero, donde estamos invirtiendo toda una estructura como es el instituto el electoral. Entonces, no creo que nosotros mexicanos merezcamos este tipo de acciones y desgastes innecesarios. Definitivamente. Creo que se debe trabajar por otras cosas. Hoy podemos debatir con claridad si los apoyos a ciertos grupos vulnerables deben ser otorgados o no ser otorgados, si se debe de debatir sobre algunas instituciones, su creación, organización, estructura, o el retirarlas de la función pública, pues eso lo podemos debatir, ¿no? Y sería mucho más productivo que esta. Pero ejercicio. esta consulta Lo creo peor que es sí, que ¿no? ya siendo un mecanismo establecido en la Constitución, hay una persona que yo sigo, tal vez no estén muchos de acuerdo con él, Ángel Verdugo me dijo, es prostituir un ejercicio que podía ser muy útil en el sistema democrático. Sí, pues imagínate someter a consulta popular algunas políticas públicas, pues sería buena idea, para ver si eso sí es beneficioso o atiende a la mayoría de la sociedad. Ahora, yo creo que esto tiene también ya un sesgo partidista. Se lo encargan al INE, le dicen al INE, a ver de dónde sacas dinero para que lo hagas, y tú te encargas de todo. La propia reglamentación dice que el INE es el único autorizado para promover la consulta, y son ellos los que están lanzando los spots, etcétera, y lo demás. Sin embargo, tenemos hordas de Morena que están por su lado haciéndole promoción e incluso quitando la palabra original y diciendo esto es un juicio contra los expresidentes. Entonces, en términos reales, y esta es la pregunta, maestro, ¿no será una manera de medir en términos reales, después de lo que pasó el 6 de junio, con esa gran baja que tuvo de popularidad y de votos López Obrador, una manera disfrazada de decir, bueno, vamos a ver cómo andamos, a ver cuántos morenistas me quedan? Yo pienso, es una tesis personal, no lo alcanza a ver por ahí. Yo la comparto igual y voy a abonar tantito a eso. Es un daño que se puede volver muy costoso e incluso irreparable. Hoy, si mal no recuerdo, ya con tantas mañaneras, y ya no sé ni el día, pero según mis apreciaciones, hoy todavía el presidente habló de la consulta popular. Y está haciendo promoción, está violando la ley, ¿no? Hoy aplica una veda, como la veda electoral. Sí, y la violó Hoy todos aplica una los veda días. y la violó todos los días, la sigue violando, al igual que el partido de donde emana el presidente. Al que le pertenece. Y bueno, Sí. de hecho, además de las 80 mentiras que dice diario, creo que todos los días viola la ley, ¿no, maestro? Y sin embargo no hay quien le diga nada ni quien haga nada. ¿Hoy qué va a pasar? Ajá. Va a venir la consulta popular, después van a venir impugnaciones, o van a venir manifestaciones, o van a venir recursos, y vamos a tener que inyectar más recursos. Los mexicanos somos los que ponemos el dinero para que nuestros instituciones... Claro, viene de nuestros impuestos. Sí, y cada multa o cada sanción a esos partidos políticos sale también de nuestros recursos. ¿También? Yo veía el listado de multas, es impresionante. Casi Los nunca criterios se que empleó el INE. pero que casi nunca se pagan también, justamente por los procedimientos legales, judiciales, que le siguen a esta situación, ¿no? ¿Y a dónde va a parar ese recurso? Exacto. ¿No? Hoy veía que sancionaban al gobernador electo de Nuevo León por lo de la esposa. Sí, la influencer. O sea, una cantidad de... O sea,
Eso y más vale una gubernatura, salió por ahí en uno de los memes, eso lo recupera en un mes con la primera obra Eso puedes, que con asigne. el primer contrato de basura, ¿no? Así es la situación. Bueno, pues ya quedó claro aquí, es un punto de vista muy serio. No me crean a mí que yo estoy diciendo, no tiene caso, hombre, no pierdan el tiempo. Pero para lo que sí debemos de estar muy atentos es para la revocación de mandato, que más adelante, maestro, te voy a pedir que regreses por aquí para abordar ese tema, Sí. porque por lo pronto hay otra serie de inquietudes que nos envió la audiencia y para nosotros, pues la audiencia es nuestra verdadera majestad, hacemos lo que ellos nos dicen y en el jerarquizando el orden de la cantidad de preguntas. La primera fue lo de la consulta del domingo. La segunda, y no sé si te las aviente ahí en una por una o todo, no, o sea, todavía tenemos tiempo. La manera en que están legislando en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu percepción? Mm, Bueno, no quiero ser, pero ¿qué legislan? Pues ¿Eh? lo que les manda el ¿Qué presidente legislan? Lo que les sin manda que el le quiten presidente. ni un punto ni una coma. Hay un, hay una desventaja con la oposición tremenda, en el que no pueden hacer mucho. ¿Sí? Ujú. Hoy los legisladores no están atendiendo a su mandato constitucional, que es de crear leyes, presentar iniciativas, orarlas, pasarlas a comisión, debatirlas, analizarlas y poderlas promulgar. Hoy en día son proyectos donde no atienden a las necesidades de los pueblos, del pueblo, y que es triste que tengamos un Congreso donde únicamente les interesa hacer política. Sí, en donde también se presentan una serie de situaciones que no van en beneficio, como lo acabas de comentar, maestro, de la sociedad, sino muchas veces, por ejemplo, en el caso de la ley energética o la ley de los hidrocarburos, que lejos de beneficiarnos, lo que pretenden es regresar a un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, que nos va a regresar 50 años en el tiempo. En, en el caso en particular con los abogados, hoy estamos a la espera de un código familiar Ujú. nacional Sí, que no pueden sacar. sí, eso les vale, Eso ¿no? va para atrás. Ajá. Cualquier normatividad, legislación o norma que pueda beneficiar a los avances de justicia, administrativos, de diversas áreas del conocimiento, eso no, ni lo toman en cuenta, no es importante. Hoy lo importante es todo aquello que tiene efecto político o todo aquello que es importante para que el Ejecutivo pueda realizar su función. No legislan para la sociedad, están legislando para el Ejecutivo. Pues sí, Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque entonces no están respetando pues lo que somos, una república. y ¿Sí? una Somos democracia. una república porque el poder está depositado en dos o más entes. En nuestro caso somos tres entes. Ahora, yo tengo una duda, maestro, y esto es personal. Si esta cámara que está operando, bueno, ya casi termina, ahí está la comisión permanente, que está operando con una mayoría ficticia, porque fue ahí pues una maniobra de sobrerepresentación la que hicieron. Si los propios legisladores o alguna otra instancia autorizada dice todas las leyes que ustedes aprobaron no son válidas porque no es real esa mayoría, ¿es posible o ya lo caído, patroncito? No, es que como fue votado, Ujú. no va a haber de otra más que ya. Ya aceptarlo, palo no, ni Dios lo quita, pero en una verdadera democracia sí podría existir esa situación, ¿no? Debería de Como en existir. una verdadera democracia también podría en este momento echarse atrás esta vacilada de la consulta por los procedimientos y las maneras que se hicieron. Pero, pues lamentablemente, estamos cayendo en la voluntad de un solo hombre que controla ya esa mayoría en las cámaras, aunque sea de manera artificial, que a través de un
sistema de presiones y de chantajes. Decimos los periodistas que para tener una lengua larga hay que tener una cola corta. Y lo primero que hacen estos señores, ya están investigando a todos los diputados de oposición para saber de qué pata cojeas, y pues te vienes para acá o botas para acá, o tú verás, mi hermanito, cómo te va. O sea, lamentablemente a esos términos estamos llegando en este sentido de la mal tomada 4T, que yo todavía no sé qué significa la T, de tontería, bueno, le podemos poner tontejadas, se oye más bonito. Bueno, regresando a estos temas que son los de interés de la audiencia, y que, bueno, tiene que ser un experto, no un periodista el que les diga. A mí me oyen todos los días a las 3 de la tarde y ya saben. Este intento de decretos fue en el orden de las preguntas que nos mandaron, de liberar a los reos. Si de por sí, digo yo, esto lo digo yo, pues ya tenemos a los narcotraficantes en toda la cuenca del Pacífico, y como lo han dicho las propias agencias especializadas, más de las 2/3 partes del país en manos del narcotráfico. Ahora vamos a sacar a todos los delincuentes de cierto rango a la calle, pero segurito que ahí se les van a colar muchos. ¿Qué opinas sobre esta nueva situación que plantea López Obrador? Ahí, en ese aspecto, voy a ser yo cauto en mi comentario, porque a lo que atendemos ahorita es un anuncio. Un anuncio de un decreto. Pero ya sabemos que si el señor dice, se me antoja esta cosa, y lo hace ley. Sí, pero... si no lo hace ley, por decreto lo pone... Sí, mire, a lo que voy es... Sí, adelante, Luisa. Si el decreto es en base al anuncio, estamos totalmente ya, no podemos hacer nada. Pero entonces lo que ante una arbitrariedad, ante un ¿cómo le podríamos decir? Un tirano. Definitivamente yo siento... Sí, me explico, porque no puede ser así, no puede él decidir qué persona, ni cuando nosotros manejábamos en normatividad la ley de indultos, eso había parámetros. Sí, no, hay un consejo, todo. Entonces, por eso yo le decía, yo quiero ser cauto hasta no ver el decreto. Yo quiero esperar que el decreto tenga las condiciones. No estoy en un total desacuerdo en la despresurización que tienen nuestras cárceles. ¿Sí? Tan es así de que la despresurización de las cárceles sí existe, desde el momento que existe una ley nacional de ejecución de sanciones que prevé y que contempla beneficios para los sentenciados. Es decir, una persona que es sentenciada o que está privada de su libertad por una condena, sí tiene derecho a obtener la libertad. Pero por un delito menor. No es tanto, se trata de delitos menores o graves, por circunstancias. Si lo podemos plantear así, es decir, que haya sido su único delito, que no haya cometido otro, que haya mostrado buena conducta, que lleve más de tantos años cumplidos de la pena, etcétera, etcétera, ¿sí? La ley ya prevé entonces el que una persona que fue condenada a determinados años de cárcel pueda salir antes de cumplir su pena. Eso ya lo prevé la ley. Eso sí, ya está, pero en los términos a través de beneficios. Ahora, el presidente, el hecho de que el presidente de la República haga un decreto donde a él le den la facultad para perdonar, ¿sí? Una pena o una condena, ¿sí? Es una facultad que él tiene, pero que debe ser limitada. Y hasta donde yo escuché son 4 las limitantes de ese decreto. La primera fue que hayan pasado más de 10 años sin que haya cometido algún otro delito. La segunda limitante fue que fueran mayores de 65 años de edad. ¿Sí? Otra circunstancia es para enfermos, enfermos de cáncer, diabetes o algunas enfermedades
que les compliquen su salud. Y y el cuarto supuesto que escuché yo en los medios fue el que resulten que en sus procedimientos hayan tenido actos de tortura. Efectivamente. Ajá, actos de tortura. Entonces, bajo estos 4 parámetros, el decreto... Hay otro factor más, que tenga más de 75 años. Ah, sí, por eso. Ajá. Ajá. Aquí la idea es que el decreto no se quede con esa ambigüedad. Volvemos a la misma palabra, de solo estas cuestiones. Es decir, sí, hay que explicar que esos 10 años, siempre y cuando el delito no cumpla ciertas características, no sé si me explico. Sí. O sea, hay que ver qué es lo que a ese decreto en letras chiquitas se le va a poner, porque si no se le ponen esas letras chiquitas, entonces lo vamos a dejar en la ambigüedad y volvemos a lo que no queremos. Que el presidente diga, este sujeto sale por esto, ¿sí? ¿Tienes 65 años, vas a salir? No, espérate, sí, cumple 65 años, pero tus delitos fueron estos. Porque hoy en día, pues pareciera que si me dicen en base a lo que él platicó en el decreto, pues me podrían decir, ¿y el mocho orejas, si cumple 65 años va a salir? No. O sea, si escuchamos el decreto, pues entonces le podrían dar se podría decir, ese le es podrían el asunto, otorgar ¿no? la de la salida, interpretación, ¿sí de la liberación. De las leyes. Entonces, ahí es donde sí estaríamos en una circunstancia grave. Ajá. ¿Sí? Creo que el decreto debe venir de esa generalidad a una particularidad y ser muy específico en los casos de liberación. Vuelvo e insisto a la pregunta, no estoy en un total desacuerdo en que se realice esa práctica, más sin embargo, sí estoy en desacuerdo en que sea a través de un decreto en donde se convierta en un decreto general y no con circunstancias específicas a los casos en concretos. Okay. Porque hoy en día, podamos irnos a la última fracción que leíamos, al último apartado, que era lo del protocolo de Estambul. El famoso protocolo de Estambul, exactamente. Tan el protocolo de Estambul no es determinante. ¿Sí? El protocolo de Estambul es algo muy sui generis, es decir, existe y no existe. Sí. Tienes toda razón, señor maestro, perdón. Existe y no existe, o sea, es decir, no existe una metodología exacta que nos permita determinar que una persona fue torturada. El protocolo de Estambul es la aplicación de procesos o procedimientos por especialistas para determinar si en tal evento hubo secuelas o secuencias de... Pero ¿quiénes van a hacer los protocolos de Estambul? Pues sí, efectivamente. Y aquí tenemos en lo general otro gran problema durante esta administración, que se determina, sea por decreto, sea por iniciativa de ley, sea la vía que sea, o sus famosas consultas a mano alzada, no hay procedimiento, o sea, no existen las reglas, no existe todo este entramado jurídico que debe tener para que las cosas se hicieran de la manera en que tienen que hacerse, en donde se supone que vivimos en una república democrática, representativa y federal. Entonces, aquí ya se está haciendo lo que comentaste, maestro, y yo coincido contigo, aunque mucha gente se espante del término, estamos llegando a la condición de la gobernación de un solo hombre, que sin tenerle miedo a las palabras se llama dictadura. Creo que por eso lo hace mediante decreto, porque sabe que la ley, aunque tiene él, la mayoría tendrá que entrar a una discusión y el proceso le llevaría más tiempo. No hay un sustento, un fundamento, una motivación del por qué emita o anuncie el decreto de liberación de personas. Definitivamente. Bueno, cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal, ahí sí no tenía la mayoría en la Asamblea de Representantes, entonces se la chutó, como dice él, gobernando a decretazos. Y en esos decretazos después tenemos todavía la fecha, por ejemplo, reservados por 30 años
los expedientes de los segundos pisos, Ujú. y en esta administración, esta es la cápsula de la que acabo de hablar el martes en la universidad, de los asuntos que ya están reservados por 5 años. Entre ellos la situación del general Cienfuegos, Sí, entre ellos la situación de que acaba de ocurrir prácticamente del metro. de la línea 12 del metro, entre ellos, bueno, le puedo dar la lista de los 30 casos, es decir, que son situaciones de interés general que acaban de ocurrir y que ya están sometidos a la compra de las vacunas, los contratos. Entonces, El esclarecimiento de la vacuna Cancino para los maestros. eh, de ¿Eh? todas, porque además esto empezó con una serie de mentiras de Marcelo Ebrard, que ya estuvo en Rusia y que ya nos van a llegar 285 millones de vacunas. O sea, además de las mentiras, después, obviamente, ¿dónde están los contratos? Que deberíamos saberlo la gente, y a estas alturas tenemos 100 millones de mexicanos que todavía no se vacunan. En fin, maestro, su conclusión, la Constitución, el Estado de Derecho, ¿está en riesgo? No está en riesgo. Tenemos los mexicanos las herramientas, hemos creado las instituciones, hemos creado a los hombres y las personas que podemos defender nuestro constitucionalismo. ¿Sí? Hoy debemos dar gracias que tenemos una constitución que nos permite defenderla a través de ciertos instrumentos, como son acciones de constitucional, controversias constitucionales, el mismo juicio de amparo. Hoy en día creo que México, a pesar de las circunstancias de una posible dictadura o un posible tiranismo, podemos salir adelante y podemos contrarrestar, porque somos más los que creemos en la democracia, en la república, en las leyes y en nuestro Estado de Derecho. Pues ojalá y así sea, y la sociedad reaccionemos, porque por ejemplo lo que llamamos, ¿no?, el rey de las herramientas como instrumento de derecho al amparo, pues ahí tenemos amparos acumulados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están durmiendo el sueño de los justos, o lo que hoy mismo al mediodía hablaba Diego Fernández de Ceballos, que le increpa al, entre comillas, fiscal independiente Gerson Manero, sobre la demanda que puso contra el presidente. Si finalmente está controlando todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo, y tiene amagado, desde mi punto de vista, Poder Judicial, a Saldívar, al Poder Judicial y a algunos otros magistrados, pues entonces sí estamos en riesgo, y habrá que pensar no en la consulta del domingo, sino en la revocación de mandato. sí, pero no olvidemos también que el federalismo es una parte importante. Y las entidades también tienen su fuerza, y aunque quedan pocas, como Querétaro, Sí, afortunadamente aquí más debemos seguir dando la batalla hasta el último momento. Tenemos que darla, y tenemos que darla en todos lados. Maestro, ha sido un placer platicar con usted. Hay muchas preguntas, se las voy a mandar, o mejor vamos a hacer una cosa. En cuanto nos lo permita su agenda, las agendas, seguimos platicando para darle desahogo a las preguntas que nos llegan de la audiencia, y a muchas que yo también tengo, pero bueno, la claridad con lo que ha usted hablado, y aquí en este momento le hablo de usted, porque me parece que poca gente se atrevería ante unas cámaras a hablar en estos términos. Muchas gracias, maestro, por eso yo creo que bien representa a los abogados litigantes de Querétaro. No, al contrario, a usted muchísimas gracias por permitirme el espacio, y estoy para servir. Regresamos, muchas gracias. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde en A las 3 Noticias con Criterio. Será ya la emisión 520. Antes, Lucero del Mediodía, no se lo pierda, con sus entrevistas desde el punto de vista muy humano de los personajes que tenemos aquí en Querétaro. Y siga todas las programas de sus plataformas: Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Lugo al Aire. Recuerde, dele me gusta, por favor, suscríbase, usted pídele a todos sus compañeros, entonces ¡pum!, vamos a crecer todavía más. Muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos al rato.